Hola amigos, quiero saludar a todos los alumnos de este curso online internacional de periodismo que ofrece la Academia Humanista. Soy Mónica Gutiérrez Fiallo, productora y conductora de televisión desde hace unos 20 años. También he trabajado en prensa escrita, por ejemplo, en la creación y dirección de las revistas Ritmo Social, del Listín Diario y de la revista View en el periódico El Siglo. Además, soy arquitecta y he sido catedrática universitaria en 3 universidades dominicanas. Hoy, amigos, voy a hablarles de la comunicación por televisión. Creo que en el momento en que vivimos, los que hacemos televisión automáticamente tenemos que pensar además en las redes sociales, principalmente en YouTube, que es la plataforma que particularmente a mí me gusta más, porque allí podemos encontrar casi todo tipo de contenidos. En YouTube existen muchos canales especializados para todo tipo de intereses. Algunos tienen estilos muy particulares que nos atraen. Disfrutamos mucho, yo disfruto mucho viéndolos, en el momento que quiero y cuando tengo tiempo. Por eso nos lleva tiempo, nos lleva adelante lo que son estos canales virtuales. Desde hace unos 5 años yo subo mis programas, mis 2 programas de televisión en esta última época, porque he tenido muchos programas distintos. Los subo al YouTube, a mis 2 canales, Mónica Gutiérrez Fiallo TV y CTXTRD. Esos son mis 2 canales en YouTube. Básicamente, lo que manejo en mis programas de televisión, que pudiera decirse que es televisión informativa, se enmarca dentro del periodismo televisivo y estos son los que subo a la red de YouTube. Unas veces trabajamos los temas de actualidad, otros son temas de análisis geopolítica internacional y lo hacemos con personalidades competentes, con entrevistas a estas personalidades competentes en cada área. También me gustan mucho los temas de salud, porque son parte de nuestra vida diaria, conocer nuestro cuerpo, aprendemos del funcionamiento de nuestro organismo y nos sirve no solamente para administrar nuestra propia vida, sino para ayudar a nuestra familia, al que nos rodea, para conocer mejor qué podemos hacer y qué no. Y ahora, por supuesto, el tema de salud ha tomado una dimensión nueva por la pandemia que nos afecta. Recuerdo que una vez tuve un programa especializado de salud donde entraba incluso con las cámaras a los quirófanos y allí grababa operaciones, intervenciones médicas de todo tipo. Y les cuento que las que más me impresionaron fueron 3. Una vez que fui a una de corazón abierto, 8 horas en aquel quirófano y fue más largo porque yo entré ya iniciada. Impresionantísimo cómo veíamos que le sacaban el corazón del cuerpo, lo ponían en una máquina artificial y luego ya hacían el bypass con las venas, que le sacaban de aquí las venas largas o arterias y la pegaban, interesantísimo. También vi un trasplante del riñón, interesantísimo también, porque estaba el donante y al que se lo ponían, muy pero muy interesante. Y una reconstrucción de mamas, que es algo que la verdad es que impresionante también. Pero sigamos con esto. Los que nos dedicamos al periodismo, amigos, tenemos el gran reto de estar informados de todo. Ahora bien, también existe el periodista especializado que escoge el área que va a trabajar. Los productores tratamos de llegar a distintos grupos de personas, al target que hayamos identificado como nuestro blanco de público. Como les dije antes, cada vez más las personas demandan contenidos específicos y los buscan en las redes, y si no lo encuentran en la televisión, simplemente se van a las redes y ahí tienen un horario, no tienen horario, lo pueden ver cuando quieran. Podemos ver, amigos, si ustedes se fijan, que hace, vamos a decir, 25, 30 años, en nuestro país, las personas de distintas edades y clases sociales consumían más o menos la misma programación. Creo que hasta podríamos decir que si paseábamos por la ciudad a ciertas horas, podíamos encontrar una especie de como un eco urbano con programas insignes, tales como lo fueron El Gordo de la Semana, por ejemplo, La Lucha Libre principalmente para los varones, o El Chavo del Ocho para toda la familia. Eso es lo que le llamo el eco urbano, porque cuando íbamos por la ciudad o en los barrios de esta capital, pudiéramos escuchar lo mismo y entonces se convertía como en una sola voz, ¿verdad? Bueno,
Ahora es distinto, esto ha cambiado mucho. Por ejemplo, nuestros hijos adolescentes difícilmente vean la misma selección nuestra, ni en la televisión, incluso ni siquiera en el mismo YouTube o en otras plataformas digitales. Cada vez más hay una segmentación de intereses y más ofertas televisivas y digitales. La televisión, a diferencia de la radio, amigos, es visual, por lo que necesitamos proyectar una pantalla atractiva e interesante acorde con el tema tratado. Además de las gráficas que añaden una emoción, una reacción emocional. O sea, las gráficas añaden una reacción emocional del espectador, en el espectador. ¿Qué hace esto? Esto hace que lo envuelva en el tema. Sea el tema cualquiera, noticioso, romántico, comedia, histórico, cual sea. Esto significa que debemos ser muy cuidadosos escogiendo nuestras imágenes y, por supuesto, también cuidadosos con la imagen que proyectamos de nosotros mismos. En el periodismo televisivo, la edición del material narrado por el conductor con imágenes pertinentes al tema, o sea, no tiene que ser de actualidad necesariamente, pero todo tiene que ser para que cuando llegue, pues sea un contenido didáctico, divertido e interesante. Cuando digo que no tiene que ser actualidad, pues puede ser un contenido histórico, por ejemplo. Cualquier contenido debe tener gráficas interesantes. Ahora bien, la idea, amigos, la idea es que con esas imágenes, que las imágenes completen la información. Esa es la idea. Debemos considerar que en este momento de virtualidad, además, ya todos somos reporteros al instante, entonces tenemos mucha competencia y esto hace que nuestro público esté mucho más informado que antes. Uno de los aspectos más importantes y a veces controversiales del periodismo televisivo, principalmente en el periodismo de opinión, es que muchas veces ha estado controlado por sectores empresariales, gubernamentales e ideológicos. Y este problema radica en que a veces constituye una forma de manipular la opinión pública, inclinándola a un lado u otro con sutilezas o argumentos manipulados. Una opinión pública manejada puede cambiar la percepción de lo que pasa en un momento dado. No hay que mentir, señores, Con tan solo dejar de dar una parte de la información, podríamos confundir sobre la realidad. Por eso es tan importante el compromiso, amigos, del periodista con la verdad. Esto es lo más importante. Entonces, tiene que ser una información objetiva. Podemos dar nuestras opiniones, por supuesto, pero aclarando los hechos. La televisión tiene, además, ya vamos a pasar a la parte práctica, tiene sus leyes prácticas. Lo primero y más importante es abordar un tema después de haber investigado y habernos documentado sobre el mismo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, leyendo sobre el tema, buscando opiniones que se hayan expresado antes, videos, etcétera. También podemos hacer una investigación de campo, o sea, socializar el tema a tratar desde la persona más sencilla hasta la más documentada. Esto podría darnos una idea de la percepción que se tiene del tema y su importancia. Con esto definimos además el target al que nos dirigimos y qué implica el tema, o sea, sus repercusiones. Una vez que hemos investigado sobre el tema, debemos establecer un orden de cómo queremos presentar al televidente el tema o la noticia, por dónde debemos iniciar y cómo concluir. Estas cosas, bueno, todas las cosas, toda una noticia, toda una entrevista debe tener un principio y un fin y debemos definir pues cómo lo vamos a manejar. Ya luego nos salen espontáneamente, pero al principio tenemos que planificarlo. Por ejemplo, la entrada. La entrada al tema debe ser breve y concisa para que el televidente capte la esencia.
Podemos preparar fichas con palabras claves, conceptos que queremos presentar, que debemos resaltar. Ahora con las tablets es mucho más fácil porque uno puede tenerla adelante. A mí me gusta, por ejemplo, destacar algunas palabras con colores o distintos tipos de letra, por ejemplo, para verlas más fácil. Podemos hacer un orden de los temas que tenemos a tratar. Podemos salirnos del tema, por supuesto, pero pudiendo retomarlo sin perder de vista nuestro objetivo. A mí particularmente no me gusta llevar un guión rígido que me quite la espontaneidad del momento, pero siempre un esquema da seguridad al periodista. Confirmar que nuestras fuentes son seguras. Esto es importante ahora más que nunca, con tanta noticia falsa. Esto es muy importante. Debemos comparar distintas opiniones e ir más allá de lo evidente, porque lo evidente está ahí. En televisión el tiempo es breve, no solo por el costo de minuto en la televisión, sino también por respetar el tiempo del televidente. En breve tiempo se debe captar lo que exponemos. Si lo que vamos a hacer es una entrevista, podemos hacer un guión de preguntas e investigar algunos rasgos del entrevistado. Debemos tener claros los objetivos de la entrevista. No importa si tenemos que leer apuntes, así como también es válido cuando no sabemos algo o no tenemos un dato, decir, bueno, no tengo ese dato. Incluso podemos decir en algún momento, no quiero hablar de este tema, y eso tiene que ser respetado. Podría estar de más decir que debemos cuidar nuestra pronunciación, nuestra dicción, nuestra entonación, porque esto es obvio, pero lo reitero porque esto es muy, pero muy importante. Para practicar algo que yo hice hace muchísimos años, fue ponerme un lápiz así, en la boca, y tratar de leer un artículo con el lápiz ahí, y esto da pronunciación, soltura en la pronunciación. También algo que hice fue caerle atrás a un buen locutor que me gustara, repitiendo inmediatamente después de él lo que él decía, con la misma entonación por lo menos, porque la entonación es lo más importante, por ejemplo, en un lector de noticias, que muchas veces es lo primero que uno hace. No es la misma entonación, por ejemplo, la de un punto y seguido que la de un punto final. Podemos hacer también algunas inflexiones en la voz para que no se perciba todo en el mismo tono, haciendo énfasis en las palabras más importantes. A mí me gusta hacer cierta fuerza, cierto acento en los verbos, en las acciones, porque, bueno, es una acción. Nuestro tono de voz y nuestra actitud también va a estar acorde al tipo de información que se transmite. No es la misma actitud en una noticia, no es mi misma voz, mi misma entonación, en una noticia lúgubre, o si es en una toma de posesión, o si es un reportaje dirigido a niños, por ejemplo. Todo tiene su estilo, claro. Si en algún momento llegan a equivocarse, también simplemente corrigen y siguen. Es como la vida, que uno se equivoca y sigue, ¿verdad? No puede dar para atrás. Lo que da la seguridad principalmente al principio es ensayar al principio de la carrera. Pienso que eso es lo más importante. Lo pueden hacer frente a un espejo o con alguien que los corrija. Los movimientos en la televisión dependen del estilo que usted escoja proyectar. Yo prefiero los movimientos suaves y pausados, una gesticulación natural de los mismos brazos. Prefiero proyectar serenidad, pero entiendo que esto depende del momento, de lo que uno mismo sienta en este momento. Si tiene un micrófono en la mano, pues debe de mantenerlo más o menos a 1/4 de los labios y tratar de no andarlo moviendo tanto, porque incluso el viento le hace interferencia. Todo dependerá del equipo de sonido que tenga y del tipo de micrófonos. Por ejemplo, yo llevo este que está aquí en la solapa. Es válido, amigos, que el camarógrafo opine sobre el encuadre, sobre la posición en que uno se colocará, sobre cómo nos está dando la luz y otros detalles, porque esto es un equipo de trabajo. Es conveniente aprovechar frases o momentos que sirvan para atrapar al espectador. En el proceso de la comunicación, en la entrega del mensaje, tendrá mucho que ver el lenguaje corporal y la actitud que capte el receptor. Es importante llevar un ritmo que le permita a usted, a nosotros que estamos hablando, el periodista, respirar con naturalidad,
A mí a veces me gusta imaginarme que hay una persona en el ojo de la cámara para proyectar mayor fuerza al televidente, para pensar que estoy hablando con el televidente, con ustedes que me están viendo. La comunicación por televisión, amigos, es una carrera fascinante. Cada día es una experiencia nueva. La noticia, la entrevista, el reportaje, la supervisión de los trabajos, la edición, todo esto, amigos, es un mundo verdaderamente fascinante. Hasta aquí yo he estado con ustedes en esta ocasión. Me despido deseándoles muy feliz curso e invitándolos a continuar la excitante y embriagadora carrera del periodismo. Hasta pronto.